Señor Jesús, Sí, Padre amado. Padre, ante tu presencia Sí, mi Cristo. estamos, Señor, Gracias. pidiéndote que el poder de Dios Sí, se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Aquí hay un poder sobrenatural que se manifestará esta mañana en el corazón de cada uno de sus hijos. Pido la presencia de tu Santo Espíritu, dándonos la sabiduría y el entendimiento, y el poder de Dios se manifestará en nosotros. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. ¿Quién me librará del cuerpo de pecado o de muerte? Texto bíblico, Romanos 7:15 al 24. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alabado el nombre del Señor. Definitivamente, el apóstol nos está advirtiendo cuán dañino es el pecado que mora en nosotros y cuál la fuerza de los deseos de la carne. Definición de obediencia, según un diccionario de la lengua castellana: acción de obedecer, la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Gloria al Señor. Definición según el concepto bíblico. La obediencia a Dios es considerada una virtud y se le define como obedecer su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe de aprender. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo como hijos de Dios. O sea, el cristiano, al tener el conocimiento del Espíritu Santo, tiene que buscar la manera de someterse a Dios. Debe de tener una actitud
como seres humanos, no es algo que nace en nosotros, no es algo innato, sino algo que debemos desarrollar conforme el camino que hemos tomado como hijos de Dios. Amén. En el tiempo que tenemos de caminar con Cristo, debe de haber un desarrollo tanto moral como espiritual, actitudes las cuales va definiendo el cristiano conforme el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Así como nace el amor por Dios, la obediencia son cosas que nacen por el poder de Dios en el Hijo de Dios o el creyente. La disciplina, constancia y motivación son tres elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Numerosos son los pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia, así como también de los beneficios y las consecuencias cuando el hombre desobedece. Amén. O sea, no podemos decir no he aprendido o no sé por qué o cómo, si sabe que la palabra de Dios es el camino de todo cristiano. En el libro de Romanos 16 al 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia de Dios. Gloria. Ahora usted ya no es esclavo del pecado. El hombre o mujer que aceptó a Cristo como su Salvador, hubo arrepentimiento de corazón, ya no es esclavo del pecado. Ahora es un siervo del Señor. Pero hay mucho cristiano que vive como los fariseos, creyéndose hijos de Dios, como los fariseos que le dijeron a Jesucristo: nosotros no somos esclavos. Amén. El Señor respondió y les dijo: sois esclavos del pecado. Amén. El pecado es la esclavitud del hombre que lo sujeta a vivir en rebelión en contra de Dios. El libro de Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El apóstol nos está hablando de que el cristiano tiene que permanecer limpio, Amén. con un corazón puro, con el arrepentimiento genuino para poder heredar la salvación eterna. Amén. No hay algo diferente que usted pueda encontrar fuera de Dios. Amén. No podemos servir a Dios a la distancia. Debemos acercarnos a Él. Al hacerlo, Él se acercará a nosotros. Este acercamiento solo es posible a través de la obediencia a Dios. Amén. Muchos cristianos hablamos de que Dios es bueno, que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Es una realidad. Amén. Pero para recibir las bendiciones de Dios hay que vivir constantes, acercándolos a Dios. Gloria al Señor. En la casa de Dios, alabando y bendiciendo el nombre del Señor y recibiendo la santa unción que se derrama sobre el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. El mismo sentir que hubo en Cristo debe de haber en nosotros. Un sentir de obediencia a tal punto de sacrificarnos por Dios.
hacer que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva glorificando a Dios. No puede alguien vivir en pecado y decir que se gloria en el Señor. La gloria de Dios se manifiesta en los santos hijos de Dios. El Señor dijo algo muy hermoso cuando estuvo en aquella agonía en Getsemaní. Él dijo, cuando estuvo en ese momento sufriendo, el momento más difícil de su vida en la tierra, Él lo pasó ahí, hablando con el Padre. Amén. Y dijo, que no sea como tú, como yo quiero, sino como tú quieres. Al decirle al Señor que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, tal debe de ser nuestra disposición a Dios. Hacer esto es muestra de sabiduría, de humildad, de capacidad, de sumisión total al Creador. Gloria a Dios. O sea, cuando usted tiene la capacidad de decirle a Dios que no se haga mi voluntad o que no se haga lo que yo quiero, porque el cristiano ya no hace lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere que hagamos. Ahí se mueve el poder de Dios por la sujeción en obediencia al Padre. Esto también significa ceder el control de nuestra vida al Creador. En ese momento que usted cede su vida, que le dé forma el alfarero, en ese momento Dios empieza a transformar su vida, a hacerlo una nueva criatura, a formarlo, a mostrarle el camino para que viva para siempre con Él. El libro de Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué pregunta más hermosa estaba haciendo Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que la grosura de los carneros no eran tan importante como la obediencia que debemos de tener a Dios. Este pasaje es algo hermoso en la lectura cristiana, pues nos muestra una verdad espiritual que pocos logran dimensionar. Es mejor obedecer que los sacrificios. No sacamos nada con hacer esto o aquello si no obedecemos de corazón a Dios. La obediencia está por encima de toda religiosidad, apariencia engañosa. Como en estos tiempos ustedes ven muchas enseñanzas cuando los ponen a ayunar. Muchos se gozan diciendo, tengo a toda la iglesia ayunando 7 días. ¿Cómo sabe el que los pone a ayunar que usted tenía el deseo en su corazón? Y muchos aguantan hambre con él o ella por obediencia al hombre, no porque obedecen a Dios. Ese sacrificio no es recibido, aceptable a Dios. Pero cuando alguien en el conocimiento de la palabra de Dios determina sacrificar esa carne pecadora y entra en ayuno, qué hermoso. Pero no porque alguien lo mande. Porque el espíritu que mora en su corazón no es el mismo que está morando en el que lo está mandando a ayunar. Amén. Y las obras de Dios no se manifiestan por las obras del hombre, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Amén. Gloria a Dios. Muchos
con toda hipocresía, pero con conocimiento, dicen, y es que yo ayuno tantos días. Y los ve, y como dijo el profeta Isaías, con el puño inicuo golpean a los demás. Eso no es aceptable a Dios. Amén. Por eso el sacrificio debe de saber usted cuál es el sacrificio que agrada a Dios para la edificación de su alma o de su vida espiritual. Gloria a Dios, Señor. En el Salmo 128, 1 dice, es un salmo muy pequeño, pero unas promesas tan hermosas del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. La bienaventuranza del que anda en obediencia es algo hermoso. Hasta la esposa es como la vid, dice, y sus hijos como el fruto alrededor de su mesa. Es algo que nosotros debemos de entender, que la obediencia que llevemos nosotros va a alcanzar no solo al cuerpo de Cristo, sino va a alcanzar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, porque esa es la promesa de Dios. Por la obediencia que está marcando el camino de un cristiano. El camino de un cristiano no lo marca un hombre, sino un Dios que es santo y poderoso y que le ha dado las arras de su Santo Espíritu para que usted viva en esa relación. Estos son los beneficios reservados para quienes obedecen a Dios. La descripción acá es bastante gráfica, conmovedora y apasionante al que ama a Dios. Amén. Obedecer nuestra vida y la de nuestra familia fructífica, cual vid cargada de frutos, se manifestará en el hogar de todo obediente. Amén. Hábitos. El hábito es una acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien lo practica. Hay hábitos positivos como hay hábitos negativos. Los primeros producen toda clase de beneficios, mientras los segundos solo causan destrucción en quienes lo practican. Amén. O sea, usted puede tener buenos hábitos como puede tener malos hábitos. Sí, amén. Siempre les he dicho, el cristiano verdadero, su vida cambia radicalmente porque sus hábitos ya no son del que andaba muerto en el espíritu. Ahora sus hábitos están basados en la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque ha recibido a Cristo en su corazón. Amén. Por tanto, cultivar hábitos positivos harán de nuestra vida más sana, más productiva, más plena, más feliz. La obediencia a Dios es un hábito que vale la pena desarrollar, porque hacerlo desatará en quien lo practique una serie de bendiciones difíciles de calcular. O sea, la obediencia lo llevará a ver bendiciones hermosas. Muchas veces no entendemos lo que vemos que sucede en nuestra vida. No entendemos qué es lo que está haciendo Dios, porque vemos bendiciones en todo. No puede usted entender la magnitud del poder de Dios cuando Dios bendice. Amén. Porque Dios da todo lo que nosotros necesitamos. Pero la mayoría de veces el creyente pide y dice, es que Dios no me ha escuchado. Es que hay algo que hace falta. Amén.
la obediencia Amén. o el conocimiento para saber pedirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguramente hay personas que están esperando que cosas grandes sucedan en sus vidas. Ya sea una sanidad, esperan un milagro. La obediencia glorifica a Dios y la obediencia se glorifica en los hombres. Gloria al Señor. ¿Por qué se glorifica? Porque es Dios glorificándose en el hombre cuando el hombre tiene la capacidad de obedecer a Dios. Amén. Porque no es lo mismo ser lectores, ser oradores, que ser obedientes. Amén. Gloria al Señor. Pero en esa obediencia no quiere decir hacer una sola cosa. Es una manera santa de vivir en el caminar del hombre. Amén. Les voy a dar un ejemplo muy hermoso, lo cual el hombre y mujeres que existen no creen unos y otros, se ponen a meditar la grandeza de Dios. Vamos a ver lo que Abraham había hecho y obedecido a Dios muchas veces en su caminar con el Señor. En el libro de Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Alabado el nombre del Señor. Nosotros, al escuchar la palabra de Dios, meditamos qué es lo que movió a Abraham a hacer todo esto. No fue su vida humana, fue la obediencia a Dios. En esa obediencia, él llevó a entregar, a sacrificar a su hijo al monte que el Señor le había mandado. Amén. Nosotros sabemos que la fe de Abraham no llegó a ser o a obtenerla solo porque estaba el Señor hablándole. La fe de Abraham creció y fue grande por obedecer a Dios. Amén. La obediencia nos va a llevar a nosotros a tener fe en el Señor, a esperar la manifestación de un Dios grande y poderoso. Gloria a Dios, Señor. Esta era una petición sorprendente para que Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. Amén. Amén. Abraham no le dijo a Dios: si esto es lo que tú me diste para mis generaciones. Simplemente obedeció. ¿Cómo respondió Abraham? Con obediencia inmediata. Muy temprano a la mañana, al amanecer siguiente, Abraham se puso en marcha con dos sirvientes, un asno y su amado hijo Isaac, junto con él la leña para ofrecer a su hijo en sacrificio. Gloria al Señor. ¿Será que Abraham no tenía corazón? No, y tenía un corazón obediente, grande para obedecer a Dios. Amén. Es ahí donde el hombre tiene que entender que la obediencia es todo para alcanzar la grandeza de Dios. Amén. Gloria al Y el poder de Dios
se manifestará en cada hijo de Dios. Gloria a Dios, Señor. ¿Será que nosotros respondemos así de rápido a Dios? ¿O primero argumentamos y queremos prácticamente con las muchas palabras hacer que Dios haga lo que nosotros queremos? Porque ese es el hombre. Amén. Ese es el ser humano. El hombre quiere que Dios haga lo que él quiere o lo que le conviene. Nunca se sujeta a obediencia, nunca tiene la capacidad de mantener un corazón obediente a Dios. Amén. La obediencia permite que actúe en nosotros el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que llevó a Abraham a tomar la determinación que tomó. La obra del Espíritu de Dios en él. Amén. El Espíritu Santo nos capacita llenándonos de su poder y de su gracia para ser testigos del Señor. Porque ahora nosotros testificamos de un Cristo vivo, Amén. de un Cristo que resucitó de entre los muertos. Jesús mismo envió a 70 discípulos con instrucciones específicas, pero antes les dio el poder para sanar Amén. enfermedades y echar fuera demonios. Amén. ¿Qué le dio el Señor para eso? El Espíritu Santo de Dios. Los ungió. Y cuando ellos fueron ungidos, estaban preparados para ser más que vencedores. Ahora Dios a usted le dio el Espíritu Santo. ¿Para qué se lo dio? Lo mismo que hizo el Señor con aquellos 70. Usted en el nombre de Jesús puede echar fuera demonios. En el nombre de Jesús puede sanar a los enfermos. Ese es el Dios poderoso que nosotros buscamos. Ese es el Dios que les predico. Amén. Gloria al Señor. Pero hay algo hermoso que el Señor les dijo. No se regocijen por ver que los demonios se sujetan a vosotros. Regocíjense y alégrense si el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Alabado el nombre de Dios. Es eso. El venir y congregarlos en este lugar, porque esperamos que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Que el poder del Espíritu Santo los pueda guiar, nos pueda manifestar el camino correcto, nos pueda iluminar en los momentos oscuros de la vida. Gloria al Señor. Mucho cristiano se preocupa cuando llega a ver las tinieblas. ¿Por qué se tiene que preocupar si el que lleva en su corazón es luz entre las tinieblas? Gloria a Dios, Señor. Es ahí donde se mueve el hombre en fe. Amén. Es ahí donde el hombre debe de creer que Jesucristo es Dios. Amén. Y si Jesucristo mora en usted, Dios tiene el poder para protegerlo, para bendecirlo, para destruir enfermedades, para destruir demonios, para destruir aflicciones, pobrezas, aflicciones. En el mundo actual, el 95% de hijos de Dios, cuando un médico le dice que tienen una maldición, lloran y quisieran que le dieran de toda medicina. Amén. Pero nunca se acordaron que en su corazón hay un Cristo que sana, hay un Cristo que rompe la maldición. Ese es el poder de Dios y esa es la fe del cristiano. Gloria a Dios, Señor. Alguien dijo, ¿y el Señor puede sanar esto? El Señor sana todo lo que usted le cree. Todo es posible cuando nosotros creemos a Dios. Todo se manifiesta en el corazón del hombre por la fe en Jesucristo. Pero esa fe en Jesucristo no se fortalece si usted no obedece a Dios. Amén. Aleluya. Esta mañana tenemos una mañana muy hermosa en la cual todos tenemos un deseo de ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios.
El día es un día hermoso, pero quede un corazón apocado en el espíritu. El día es un día en tinieblas. Amén. ¿Cómo puede ver la luz si su corazón no tiene la capacidad de ser o recibir la luz de Cristo? Amén. El día viernes que tuvimos vigilia, media congregación venía desanimada, unos ni querían venir. Pero a la hora que les dije, viene una unción muy hermosa, Amén. recíbanla, no se mantenían de pie. Gloria a Dios. Todos estaban ebrios, porque bebieron Santo eres Jesús. de lo que Dios envió. Todos sintieron la presencia de Dios. Amén. Dijo el Señor Jesucristo: el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, ese será salvo. Muchos pudieron beber esa noche. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasó por su mente o por su corazón? Es ahí donde el cristiano está fallando. El Espíritu Santo lo toca, se manifiesta en él y no tiene la capacidad de destruir todo lo que le afecta en su vida. Porque si siente que Dios está en usted o que Dios le ha tocado, dígale: Señor, aquí estoy. Destruye en mí todo lo que no sirve y edifica en mí todo lo bueno para poder alcanzar la salvación. O sea, usted tiene que hablar. Amén. Usted no solo sienta la presencia de Dios. El ciego Bartimeo, él era ciego pero físico, no espiritual, porque él percibió que el Hijo de David estaba junto a él. Amén. Y gritaba: ten misericordia, Hijo de David. Y en ese instante lo llamó el Señor y fue sanado. Amén. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios y salen igual? Porque su corazón no ha podido destruir los sedimentos o las obras de la carne. Todos debemos de ser sensibles al Espíritu de Dios y dejar que Él en ese momento sea el alfarero, que en ese momento Él pueda destruir aquel cuerpo viejo y hacer un cuerpo nuevo, una mente sana que pueda ser edificada en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor. Por eso el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando hay obediencia en nuestra vida, el Señor derrama su Espíritu Santo sobre nosotros para que actúe con poder y autoridad y poder ver milagros y señales. Amén. Aleluya. Ahora entiende lo que dice el texto bíblico. Hago lo que no quiero, porque su carne no quiere. Su carne quiere vivir deleitándose en el pecado y la maldad. Amén. Su carne quiere quedarse durmiendo, acomodados, viendo la televisión. Pero el Espíritu gime porque quiere ser edificado en el cuerpo humano. Gloria al Señor. Es ahí donde nosotros vemos que la congregación muchas veces no tienen la capacidad de ser fieles al servicio de Dios, porque su carne ha dominado y se deleita en sus placeres. Pero Dios determina que el hombre, al ser o recibir las arras del Espíritu Santo, pueda decirle al desánimo no, a la enfermedad no. El enfermo se queda en su casa y seguirá enfermo. Amén. El enfermo va a la iglesia y regresa sano. Amén. Ese es el poder de Dios. Gracias.
Dios se revela a sí mismo a aquellos que le obedecen. No se revela Dios a los desobedientes, sino a los que le obedecen. Si Cristo no es hoy una experiencia personal de gozo en su vida, esto bien podría ser el resultado de la desobediencia. O sea, no necesariamente tiene que ir a pecar. La desobediencia es pecado. Amén. Y está desobedeciendo a Dios. Amén. Es el momento de que nuestro corazón y mente empiecen a dar resultados positivos en nuestra vida. Que el poder de Dios nos lleve a encontrar el gozo, la paz y el amor de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dispuestos a obedecer a Dios y a dejar que nuestras vidas sean en Él. ¿Ha encontrado usted todo el poder y la plenitud que desea en su vida como cristiano? Aleluya. Lo animo a que haga suyo el poder del Espíritu Santo por fe, Amén. al disciplinar su mente y corazón mediante la obediencia a Dios y su palabra. Amén. O sea, la invitación es para el pueblo de Dios, para todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios, que se animen a llenarse del Espíritu Santo. Porque el Señor no dio el Espíritu por medidas, sino que el que lo limita es el hombre. Amén. Enséñese, disciplínese a poder vivir en la obediencia a Dios. ¿Cómo encontrará la disciplina, la obediencia a Dios? Qué buena pregunta. La palabra de Dios es vida. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Y si esa palabra es tan poderosa, no solo habrá bendiciones, conocimiento, obediencia, sino que está cortando toda ligadura que lo lleve al pecado, porque la palabra es la que limpia la mente y el corazón del hombre. Amén. La obediencia a Dios es un llamado a una vida sobrenatural. O sea, cuando el Hijo de Dios fue llamado al servicio de Él, sabe que está tomando un camino en algo sobrenatural, porque lo natural quedó atrás. Amén. La nueva criatura ya se mueve en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Amén. Debemos tomar por fe la presencia interior del Espíritu Santo para llenar y dirigir nuestra vida a Dios. Gloria al Señor. Es ahí donde usted debe de reconocer que Dios no le dio el Espíritu Santo nomás para que diga estoy lleno del Espíritu Santo o pueda tomar ventaja de alguien más. Esto no es para tomar ventaja de nadie, sino para edificar la vida de un cuerpo de Cristo, Amén. para edificar la vida de un pueblo en necesidad, porque hay hambre y sed de justicia, nomás que el cristiano no puede ver todavía bien. Y esa es la lucha, llegar a ver la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo como lo hay fuera. Es el momento de que todos empecemos a meditar, empecemos a ver o a sentir la necesidad que hay en los demás. Porque si usted no siente la necesidad de otro, Dios no es insensible. Dios ama a todo ser humano.
Dios nos ayude a obedecer y a no dudar que el Señor es grande y poderoso, Amén. que Él está aquí en este momento, Gracias. que Él se manifestará esta mañana. Amén. Gloria a Dios. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. O sea, la paz del cristiano no es paz o gozo carnal. La paz que Dios da es paz en su espíritu, en el alma, para que el caminar con Dios le ayude a entender que solamente en Cristo podrá encontrar salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Si alguien tiene el deseo en su corazón de aceptar a Cristo, repita conmigo esta oración. Amén. Señor Jesús, en esta hora pido entres a mi vida, que perdones mis pecados y confieso con mi boca que tú eres el Señor y Dios de mi vida, confesando que Dios te levantó de los muertos. Pido, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted ha tenido la capacidad de abrir su corazón a Dios, Dios le recibe como un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos.